Mamá, ¿qué voy a hacer? No quiero criar a los hijos de otras personas. Bárbara frunció el ceño. No me había dado cuenta de que podía ser así. Es cosa de toda la vida. Cuando te casaste con un hombre que tenía 2 hijos, ¿no te diste cuenta de que tendrías que criarlos? Interrogó George, el padre de la joven extraño. Podías haberlo adivinado. Sobre todo porque Bruno estaba en contacto con ellos, iban a menudo a tu casa. Siempre supiste que tu marido era un buen padre. Él no abandonaría a sus hijos. Papá, no empieces, ¿eh? Esos niños tenían una madre, la exmujer de Bruno. Era una mujer decente, por cierto. Trabajaba como psicóloga, no tenía malos hábitos. En general, una maravillosa exmujer y madre. Cierto, con sus propias cucarachas en la cabeza, pero ¿quién no las tiene? ¿Quién iba a pensar que ocurriría así? Bárbara se encogió de hombros. Hija, pero tú nos contaste a tu madre y a mí que la exmujer de Bruno era huérfana, que no tenía a nadie, se había criado en un orfanato. Te preguntabas qué tenían en común, el hijo único de padres intelectuales y una chica de un orfanato. Y tenían hijos en común, por cierto. Naturalmente Bruno tendría que hacerse cargo de ellos ahora. Dijo el hombre pensativo. Bueno, y de usted, según tengo entendido. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo? Tengo entendido que Aida murió repentinamente y ahora los hijos de Bruno están solos. Yo estoy embarazada, tenemos un piso de 2 habitaciones, no esperábamos un añadido así. Y no quiero ser la madre de esos niños. Quiero criar a mi propio hijo, dedicarme a él. ¿Y eso es posible con 2 adolescentes? Además, nuestra relación ya es complicada. Bárbara frunció el ceño. Claro que es complicada. Les has robado a su padre de familia. George sonrió. Deberían estarte agradecidos por eso, ¿no? George, ¿cómo puedes? Ellen, la madre de Bárbara, defendió a su hija. Bárbara no puede estar nerviosa, está embarazada. Y tú proteges a estos niños como si fueran tuyos, pero no piensas en tu propia hija. ¿Por qué no? Sí, lo hago. Pero creo que debería acoger a los hijos de su marido y criarlos como si fueran suyos. Ella es la que rompió la familia y privó a los niños de su padre. Que cargue con la culpa. Ya sabes, existe el karma. Gracias, papá. Me aconsejaste. Te apiadaste. Bárbara saltó. Ojalá nunca hubiera acudido a ti en busca de ayuda y consejo. Vamos, hija mía. No le hagas caso. Ya sabes que nuestro padre es de la vieja escuela. Vive tu propia vida. Nadie puede obligarte a hacerlo. Si no quieres tener esos hijos, díselo a Bruno. Él puede elegir entre una esposa embarazada y su heredero o estos. Sí, o sus propios hijos. George resopló. ¿De verdad crees que un hombre debe renunciar a sus propios hijos? ¿Para qué? ¿Crees que debería entregarlos a un internado? Y si, Bárbara, Dios no lo quiera, te pasa algo y quedas incapacitada. Entonces tu hijo, la nueva mujer de tu marido, tiene todo el derecho a meterlo en un orfanato. No pienses solo en ti, hija. Papá. ¿De qué estás hablando? Esto es completamente diferente. Bárbara se encolerizó. Todo el mundo piensa primero en sí mismo. Claro que sí. Es diferente. Y esos niños son solo las pequeñas cosas de la vida. Problemas que estropean tu perfecta vida familiar. No pensé que criaría a una chica tan egoísta. Sabía que tu matrimonio no acabaría bien cuando le robaste a tu marido la familia. Has criado a una hija, no hay nada que decir. El hombre salió de la habitación, resentido. Bárbara lloraba. Helen calmó a su hija y le dijo que tenía derecho a hacer lo que quisiera. Bárbara conoció a Bruno en el trabajo. Ella era pasante en el bufete donde él trabajaba como abogado. Arina no era una gran profesional en muchos asuntos,
pero Bruno siempre la ayudaba con facilidad. Le explicaba los puntos poco claros, le enseñaba a rellenar los documentos, la ayudaba con sus primeros casos. Bruno era 12 años mayor que Bárbara, tenía mucha experiencia y estaba considerado uno de los mejores abogados de su empresa. Al principio, la relación entre ellos era puramente profesional. Sin embargo, con el tiempo, el hombre empezó a mirar a Bárbara no como a una colega, sino como a una atractiva joven. Y hacía tiempo que las conversaciones entre ellos iban más allá de los negocios. El hombre y la mujer se gustaban claramente. Bárbara sabía que Bruno estaba casado. También sabía que su mujer era huérfana y que se había criado en un internado. Sin embargo, Aida había conseguido cursar estudios superiores y trabajaba como psicóloga. Bruno trataba a su mujer con respeto. Sin embargo, durante mucho tiempo no hubo amor entre ellos, los cónyuges estaban distanciados. Me casé joven y tontamente, le dijo Bruno una vez a Bárbara, después de haber bebido demasiado en una fiesta de empresa. Nos conocimos en casa de un amigo común. Aida era guapa, brillante, alegre. Tuvimos una aventura. Fuimos de acampada, viajamos al mar como salvajes, paseamos por las montañas. Aida estaba para cualquier aventura. Le encantaba aprender cosas nuevas. Excursiones, viajes, senderismo, ese era su pasatiempo favorito. Aida se quedó embarazada enseguida, y no nos vimos hasta pasados 6 meses. Aida me dijo: voy a dar a luz. No pienso abortar. Siempre he querido tener hijos, los querré más que a la vida. Yo, por supuesto, no me imaginaba en el papel de padre, pero mi amada no me abandonó. Se mudaron conmigo. Mis padres, por supuesto, se escandalizaron, una novia de un internado. Aida no sabía hacer nada en casa. Ni cocinar, ni fregar los platos, ni lavar la ropa. Su madre la regañaba, pero ella bromeaba, no había nadie que le enseñara. Y así lo hace sinceramente que mi madre, un ideal, por cierto, de anfitriona, esposa y madre, solo se retorcía las manos y la compadecía. ¿Por qué te alejas de ella si es tan perfecta, tú, Aida? Bárbara soltó una risita resentida. El amor había desaparecido. Lo que quedaba eran los recuerdos. Aida, aunque había obtenido su diploma, había aprendido, seguía siendo tan directa y poco seria como siempre. No le valía romper y marcharse un fin de semana a la capital con sus amigas, dejando los niños a mis padres. A ellos no les importó en absoluto, por cierto. Pero no me lo pidió. Solo se preguntó si podría ir con ellas. Y cuando intenté abordar de forma realista y material la cuestión de tales aventuras, expresé el precio de tales viajes imprevistos y expliqué que los adultos descansan de otra manera, ella solo se rió tristemente. Odiaba viajar al mar en los sanatorios. Decía que eran vacaciones para jubilados. Me parecía que nunca maduraría. Aquellos eternos vaqueros rotos y un mechón de pelo revuelto. Una mochila llena esperando en la despensa la próxima llamada de los amigos. Yo estaba cansado de vivir así. Quería que mi mujer sentara por fin la cabeza, que madurara. Ni siquiera llevaba faldas y tacones de aguja al trabajo. Una adolescente de 34 años. Pero tú mismo dijiste que era una buena ama de casa, que quería a los niños y a ti. Dijo Bárbara. Aida nunca había sido una buena anfitriona. Sí aprendió a cocinar. Pero cocinaba los platos más sencillos, no le gustaba estar horas en la cocina. Le parecía una pérdida de tiempo. También limpiaba la casa solo si era necesario. Si era necesario. Pero ama a los niños, eso no se le puede quitar. Por ellos desgarraría la garganta de cualquiera. Los niños comparten completamente su visión del mundo, incluso se lleva al más pequeño de acampada. ¿Y tú no vas con ellos? ¿Quieres decir que dejas que tu esposa se vaya con quién sabe quién? Bárbara se sorprendió. La dejo ir con viejos amigos, los conozco a todos desde hace mucho tiempo.
Y yo ya lo he superado todo. Me gusta más tumbarme en el sofá por la noche, ver una película interesante, que dar de comer a los mosquitos en el bosque. Bruno se encogió de hombros. Para ser sincero, tu postura se acerca más a la mía que la de tu mujer. No me gustan unas vacaciones tan activas fuera de la civilización. No, no son solo fuera de la civilización, sonrió Bruno. Últimamente a Aida le gusta viajar en coche. Ha estado viajando por las ciudades cercanas. Bruno y Bárbara solían verse los fines de semana, cuando Aida se iba con sus amigas de excursión o de acampada. Aida supuso que su marido tenía una amante. Tal vez le sorprendió la limpieza de la cocina y el perfecto orden del piso, que sorprendió tras su ausencia. También comprendió por qué su marido rejuvenecía, renovaba su vestuario y compraba agua nueva para el inodoro. El hecho de que siempre llegara tarde al trabajo fue la gota que colmó el vaso. La propia Aida propuso a Bruno que se divorciaran. Puedo decir que no estás interesado en mí. Es obvio que estás enamorado. Y desde luego no estás enamorado de mí, suspiró. Tenemos hijos que crecen, así que no hagamos un drama y separémonos amistosamente. Espero que sigamos siendo amigos, nuestros hijos necesitan eso. Bruno aceptó esa opción. A pesar de su educación en el orfanato, Aida no era estúpida. Además, tenía dónde ir. Los padres de él cedieron su casa a Aida y a los niños, ya que el piso de Bruno estaba registrado a su nombre y se compró antes del matrimonio. Para mantener las cosas justas y que cada uno tenga su propio lugar. La madre de Bruno explicó su decisión. Ella murió hace 2 años, y este año también falleció su padre. Así que la casa estaba esperando a sus nuevos dueños. Bárbara se mudó con Bruno y después del divorcio, que transcurrió sin problemas ni excesos, se casó con él. La vida siguió como siempre. Emilia y Martín, los hijos de Bruno, visitaban a menudo a su padre. A Bárbara no le importaba. Y aunque lo hiciera, lo disimulaba hábilmente, se daba cuenta de que su marido estaba muy apegado a los niños, así que intentaba ser una madrastra ideal. Sabrosas golosinas, excursiones al parque, atracciones de feria, centros comerciales, eso era uno de cada 2 fines de semana de la vida de Bárbara. No le gustaba demasiado, pero no podía hacer nada. Sobre todo porque los niños estaban allí cuando su madre se iba de viaje. Su última pasión era viajar en coche por las ciudades de Europa. A veces llevaba a los niños con ella, a veces viajaba en otra compañía. Nada, cuando Bruno dé a luz a su hijo, entonces tendrás derecho a exigir tus derechos. La madre de Bárbara solía decirle. Estoy cansada de la presencia constante de sus hijos. Bruno incluso se los lleva al mar con él. ¿Qué clase de vacaciones son esas para mí? Si das a luz, él tendrá su propio hijo en casa. Explícale que al principio el bebé necesita comunicarse con el menor número de personas posible, infecciones y demás. Y luego, régimen de sueño y descanso, tu cansancio y estrés. Así que los irás destetando poco a poco. Ojalá pudiera creerlo. Refunfuñó Bárbara. Esa cocina interminable antes del fin de semana y la sonrisa que no se te quita de la cara. Estoy tan cansada. Pero era incluso peor que eso. No, Bárbara estaba embarazada y las visitas de los hijos de Bruno eran aún menos frecuentes. La futura madre siempre se quejaba de sentirse mal y tóxica, y la presencia de los hijos de Bruno la ponía tensa. Bruno, sabes que estoy bien con tus hijos, pero ahora mismo no tengo energía para ellos. Tengo una amenaza constante de aborto, toxicosis. A veces me cuesta incluso levantarme y ni hablar de estar horas en la cocina cocinando manjares. Y me gustaría un poco de paz en este momento. Estoy llevando a tu bebé. Y Bruno llamó a los niños, cancelando sus visitas. Valentina nunca renunció a su pasión. Aunque estaba embarazada de la nueva mujer de su ex marido. Aunque la mayoría de las veces se llevaba a los niños con ella, era interesante para ellos ver algo nuevo. Esta vez los niños se quedaron con su padre,
Hacía mucho tiempo que no pasaban un fin de semana con él. Aida tenía que ir a una región vecina a visitar a sus viejos amigos. Bruno recibió una llamada a altas horas de la noche. Aida perdió el control del coche y se salió de la carretera. Cuidaba su coche igual que cuidaba su casa, solo iba al taller como último recurso. Entonces fallaron los frenos. La mujer murió en el acto. El funeral fue como un mal sueño. Bruno lloró como sus hijos. Estaba completamente perdido. Resultó que Aida nunca se convirtió en una extraña para él. Bárbara no participó en los preparativos del funeral ni en nada. De momento se había ido a casa de sus padres. Las embarazadas no deben mirar a los muertos ni ir al cementerio. Le dijo a su marido. Además, ahora no necesito tanto estrés. Bruno permaneció en silencio. Le hubiera gustado que su mujer se solidarizara con él y con los niños, que los apoyara, pero no podía exigírselo a Bárbara. Bruno, tenemos que hablar seriamente. Bárbara entró en el piso y enseguida se fijó en las bolsas que había en el pasillo. Contenían cosas de niños. La mujer frunció el ceño. ¿Qué querías, Bárbara? ¿Ya has vuelto? Te estábamos esperando. El hombre sonrió. ¿Dónde están los niños? Preguntó Bárbara, ordenando sus ideas. Han salido a pasear. Parece que se han recuperado un poco, suspiró Bruno, son lo peor de todo. ¿La peor? Bárbara frunció el ceño, yo no diría eso. Creo que lo peor somos nuestro hijo no nacido y yo. Su habitación está ocupada por tus hijos, ¿verdad? Acordamos que sería la habitación de nuestro bebé. Yo soy la que tiene que mudarse de mi propia casa. Bárbara, ¿qué estás haciendo? Los niños están sin madre y estás hablando de una habitación. No estoy hablando de una habitación cualquiera. Esta en particular. Bárbara suspiró. ¿Cuánto tiempo se van a quedar con nosotros? Sabes que estoy embarazada, tengo toxicosis. No puedo estar nerviosa, no puedo estar sobrecargada de trabajo. Pongámoslos pronto en algún sitio. ¿Qué? ¿Dónde, Bárbara? ¿Te refieres a un orfanato? ¿Realmente crees que pondría a mis propios hijos en un orfanato? Bruno mantuvo sus ojos en Bárbara. Bueno, ¿por qué un orfanato? Quizás tengan algún pariente. Bárbara se estiró. La propia Aida se crió en un orfanato. Lo sabes muy bien. No tiene parientes. ¿Y mis parientes? Salvo algunos lejanos. Pero no querrán criar a mis hijos. Ni yo misma se los daré. Bárbara, son mis hijos. ¿De qué estás hablando? Espera, no te alteres. Bárbara miró a su marido. ¿Por qué ir a un orfanato? Ahora hay maravillosos internados privados. Puedes elegir una institución de lengua inglesa o un centro deportivo. Tu hijo juega al fútbol, ¿no? Hay muchos internados para niños superdotados. Mi hija es buena estudiante. Por lo que a mí respecta, es una opción estupenda. Resolvería todos nuestros problemas. No, Bárbara, te equivocas, suspiró el hombre, resolvería todos tus problemas. No te importan los demás. ¿En qué me equivoco? No quiero criar a los hijos de los demás. Pero no son nada para mí. Tengo un hijo propio en camino. No quiero ser niñera y cocinera. No quiero perder el tiempo con adolescentes extraños. A ellos tampoco les caigo muy bien, por cierto. Tienen sus razones, ¿no? No voy a dejar a mis hijos, Bárbara. Lo que hagas es tu elección. Es tu elección. ¿Quieres decir que tú los eliges? Bárbara miró a su marido con el ceño fruncido. ¿Y qué hay de mí y de nuestro futuro hijo? Yo no elijo a nadie. Quiero vivir con mi familia. Y eso eres tú, nuestro futuro hijo y mis hijos. Dijo Bruno con firmeza. Papá, no nos vas a dejar, ¿verdad?
El hijo de 8 años no pudo contenerse. Él y su hermana llevaban un rato detrás de la puerta entreabierta y lo habían oído todo. El niño no podía soportar la tensión psicológica. No nos meterás en un internado. Te queremos, papá, dijo acercándose a su padre. Bruno le miró a los claros ojos azules. Había esperanza y desesperación en ellos. Ni se te ocurra. Eres todo lo que tengo en mi vida. Nunca te dejaré, nunca te cambiaré por nada. Menos mal que no has deshecho las maletas, mañana volveremos a casa. Así que me dejas. Bárbara frunció el ceño. Te vas a esa casa. Creo que es lo mejor para todos. Estarás sola, pensarás en paz y tranquilidad. Decide si quieres ser un padre soltero con 2 hijos. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Y nos iremos a casa. Vas a perderlo, hija. La madre de Bárbara negó con la cabeza. Ahora también apoyaba a su marido, no renunciará a los niños. Es lo que hay que hacer. Entonces no me quiere nada. Bárbara exclamó, ¿cómo podemos vivir juntos así? Eres una tonta, hija mía. El padre de Bárbara suspiró, puedes planear tu vida futura con una persona tan fiable y responsable. El timbre nocturno despertó a Bruno. Era su suegro. Habían llevado a Bárbara al hospital, parto prematuro. Es inútil. La neonatóloga jubilada hizo un gesto con la mano, los bebés así no sobreviven. Y si lo hacen, crecen siendo discapacitados. ¿Por qué haces esto? Es mejor que escriba una negativa de una vez, no se torture ni torture a su hijo. Estará mejor en una institución especializada. ¿Cómo se atreve? Gritó Bruno, usted está obligado a prescribir un tratamiento adecuado, y nosotros nos ocuparemos del resto. Y no se atreva a presionar a mi mujer. Bárbara lloraba. No sabía cómo seguir. Es el karma, recordaba que le decía su padre. Preferiría tener que criar a todos los niños huérfanos del mundo para que su hijito pudiera estar bien. Bruno no se rindió. Encontró al mejor neonatólogo de su ciudad y lo llevó al hospital, compró medicamentos caros y controló todos los cambios que se producían en el bebé. Tras el alta, Bruno envió a su mujer y a su hijo a la capital, a un centro especializado. Más tarde, cuando Bárbara volvió a casa, se enteró de que su marido había vendido su nuevo coche extranjero para pagar el tratamiento de su hijo. Yo también habría vendido el piso, si hubiera tenido que hacerlo, sonrió Bruno con tristeza. Sus hijos de un matrimonio anterior apoyaban completamente a su padre. Sabían que la vida es lo más valioso. ¡Felicidades! Los hermanos mayores prepararon su propia felicitación de cumpleaños para Marcus, hicieron una película sobre su primer año de vida. La película incluye noches en vela, primeros pasos y la palabra mamá, que Marcus ha aprendido a decir hace poco. No sabía que estabais filmando todo esto. Gritó Bárbara abrazando a los niños, es un recuerdo para toda la vida. Estoy tan contenta de tener unos hijos tan maravillosos. Antes de que Bárbara se diera cuenta, se había convertido en una auténtica madre, no solo para Marcus, sino también para sus hijos mayores. Y no fue una carga para ella en absoluto, sobre todo porque Marcus se iba poniendo poco a poco a la altura de sus compañeros sanos en todos los aspectos. Contra todo pronóstico. Gracias a los cuidados de sus familiares. Todos querían al bebé, Bruno, que al principio no se lo quitaba de encima, y la hija mayor, que paseaba con él cuando volvía del colegio para que Bárbara pudiera dormir, y el hijo mayor, que jugaba con Marcus e intentaba enseñarle a hablar. Así que Bárbara pasó de madrastra a madre poco a poco. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.